Sí, adelante. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Correcto, adelante. Listo. Dame un segundito que no pasa. Ah, ya. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Jimena Henao Restrepo. Soy estudiante de último semestre de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. La investigación de mi trabajo de grado titula Cuantificación del inóculo de Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 1 en 2 variedades de banano al término del periodo asintomático. Para poner en contexto un poco el panorama del cultivo de banano a nivel mundial, sabemos que se siembra en zonas tropicales y subtropicales y es el cuarto alimento más importante después del arroz, del maíz y el trigo. Esto lo convierte en una excelente fuente de ingresos y también es considerado como un producto base para la seguridad alimentaria, sobre todo en países en vía de desarrollo en diferentes continentes como África, Asia y América. Precisamente para este último es Ecuador el principal país exportador, seguido de Guatemala, Costa Rica y Colombia. Para nuestro país, Colombia, después del café y las flores, la producción de banano representa un renglón económico muy importante. En nuestro territorio hay más de 50.000 hectáreas dispuestas exclusivamente al cultivo de banano de exportación y esto genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, posicionando entonces al cultivo de banano como un producto agrícola que impulsa el desarrollo de nuestro país. Por otra parte, sabemos que la producción vegetal está acompañada de diferentes microorganismos que pueden ser patogénicos y causar enfermedades, unas más limitantes que otras. Para el cultivo de banano, estas afectaciones pueden ser ocasionadas por la marchitez o el mal de Panamá, que es la enfermedad más limitante del cultivo, y es ocasionada por una de las formas especiales del complejo de hongos del suelo, conocido como Fusarium oxysporum, puntualmente la forma especial cubense, que ataca a las plantas de la familia de las musáceas. El patógeno tiene diferentes razas que se dividen en la capacidad que tiene cada una para generar enfermedad en esta familia de plantas. Antes de los años 50, el banano tipo Gros Michel era el banano que se sembraba y se exportaba en mayor medida en todo el mundo. Pero a la llegada de la raza 1 de Fusarium oxysporum forma especial cubense, que de ahora en adelante llamaremos FOC, quedaron devastadas miles y miles de hectáreas. Esto condujo a la necesidad de reemplazar esta variedad por una variedad de banano resistente a la raza 1. Esta variedad fue Cavendish y logró solventar durante muchos años la producción del rubro bananero. Pero el cultivo estaba dispuesto en todo el mundo como un monocultivo. Y a la llegada de una raza más virulenta de FOC, la que se conoce como raza 4 tropical, que hoy en día está clasificada como Fusarium odoratissimum, quebrantó esa resistencia y volvió a devastar miles de hectáreas alrededor del mundo. Esta enfermedad fue muy difícil de controlar porque se convirtió rápidamente en una enfermedad transfronteriza, porque las personas se encargaron como de dispersar el material vegetal contaminado. Hoy en día, gracias a diferentes estrategias de prevención y de capacitación, se ha bajado la aceleración de la dispersión de la enfermedad. Cavendish sigue siendo hoy en día la variedad de cultivo de exportación que se siembra en mayor medida en el mundo. La distribución de FOC R4T hoy en día se encuentra en algunos países del Medio Oriente, en algunos países del continente asiático y en África. En América se ha reportado recientemente en el departamento de Piura, en Perú, y para nuestro país, para Colombia, el primer reporte se hizo en el año 2019 en el departamento de La Guajira. El patógeno se encontró específicamente en fincas, en algunas fincas de los municipios de Dibuya y Riohacha. El patógeno está clasificado actualmente como una plaga cuarentenaria, se tiene una distribución restringida y está bajo control oficial. Para entender un poco la dinámica del desarrollo de la enfermedad en el tiempo, se tiene que una vez el patógeno ingresa a la planta, hay un periodo asintomático largo, pero cuando los síntomas se manifiestan, la enfermedad se desarrolla ascendentemente
y la severidad avanza de manera progresiva y lo que se puede percibir es flacidez en las hojas, clorosis, luego amarillamiento, luego un marchitamiento generalizado y en algunos casos hay agrietamiento del pseudotallo. Por último, se da la muerte de la planta. Estos síntomas se pueden entender con la llegada del patógeno a la planta. Él ingresa por las raíces y se aloja en el xilema, interrumpiendo el paso de agua y nutrientes al resto de la planta. Así que externamente lo que podemos ver son síntomas de amarillamiento y agrietamiento, como se mencionó anteriormente. Y de forma interna se ve la necrosis de los haces vasculares. La importancia de la enfermedad radica en que el patógeno es capaz de desarrollar estructuras de resistencia y, le da la capacidad al patógeno de sobrevivir hasta por 30 años en el suelo. Además, sus estructuras se pueden dispersar de manera fácil en el riego o en el calzado que transporta suelo contaminado, también en herramienta que no se desinfectó correctamente. Por otra parte, está la parte asintomática de la enfermedad, que cuando las plantas son asintomáticas y tienen estructuras del patógeno dentro de ellas y son tratadas como individuos sanos, el material vegetal de propagación se dispersa y se establecen suelos que están libres de la enfermedad. Hoy en día, en Colombia aún se siembra en algunas zonas el banano tipo Gros Michel, que es susceptible a la raza 1, y se teme que los mismos eventos que condujeron al exterminio de esta variedad a nivel mundial sean los determinantes para que suceda lo mismo con la variedad de Cavendish. Por esto, el objetivo de este estudio fue cuantificar el inóculo de Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 1 en la variedad susceptible Gros Michel y la resistente Williams de banano al término del periodo asintomático. Para la metodología de la investigación se utilizaron los siguientes materiales. Como material vegetal, se seleccionaron plantas susceptibles a la raza 1 de Fusarium Gros Michel y plantas del cultivar resistente Williams de la variedad Cavendish. Se tomaron plantas de 5 meses de edad que provenían de cultivos de tejidos in vitro, se dispusieron en bolsas y sustrato estéril. Además, se asignaron los siguientes tratamientos. Se tuvieron 30 plantas inoculadas y 30 plantas como control de cada variedad, teniendo en total 4 tratamientos. Finalmente, la cepa de Fusarium que se utilizó fue baronesa, que fue dada por el Centro de Investigación del Banano, CENIBanano. Esta cepa estuvo en incubación durante 7 días antes del experimento en medio PDA. El procedimiento, resumidamente, fue el siguiente. A las plantas que se iban a inocular se les hicieron unas fisuras en las raíces y se inocularon con 15 mililitros de solución a una concentración de la cepa de 1/10⁶ esporas. Cada planta se etiquetó con un número de tratamiento asignado. 40 días después de la inoculación, se seleccionaron aleatoriamente 3 plantas por cada uno de los tratamientos que mencioné anteriormente y se extrajo de cada planta 2 gramos de raíz, de pseudotallo y de cormo. Se vio la necesidad de hacer la disección de estos 3 órganos porque, como mencioné anteriormente, la enfermedad es ascendente. Una vez estos órganos se disectaron, se procedió a la desinfección a través de hipoclorito al 1%, ácido acético al 5% y agua destilada estéril. Cada órgano, después de esto, pasó a un mortero y se le adicionaron 4.000 microlitros de agua destilada estéril y se procedió a su respectiva maceración. Una vez se maceró cada órgano, del producto obtenido de esa maceración, se extrajeron 200 microlitros y se dispusieron en cajas de Petri con medio selectivo para Fusarium, conocido como SFA. Para cada órgano se hicieron 3 plateos y se dejaron en incubación durante 3 días a 25 grados centígrados aproximadamente. Luego de pasado este tiempo, se realizó el conteo de unidades formadoras de colonias por gramo de peso fresco. Este conteo se hizo durante 3 días consecutivos con la ayuda de un estereoscopio. Finalmente, para esclarecer la identidad de los organismos que crecían en esas cajas de Petri, se realizaron improntas que se observaron al microscopio. Como resultados se obtuvo lo siguiente. En este momento se está viendo una gráfica en la que se muestra la cantidad de inóculo por gramo de peso fresco, tanto de cormo, de pseudotallo y de la raíz en la variedad susceptible a Fusarium raza 1 que se inoculó. Eso fue 40 días después de la inoculación.
se puede observar claramente que el cormo fue el órgano que mayor cantidad de estructuras albergaba en su interior, con una cantidad aproximada de 4.074 colonias, seguido el pseudotallo con 2.259 y la raíz con 83. Se han encontrado estudios en los que se inocula con Fusarium rasa 4 plantas de banano susceptibles y gracias a la microscopía confocal se ha determinado que 10 días después el inóculo está dentro de la planta, mayoritariamente en la raíz, el cormo y la zona bajera del pseudotacho. También reportaron que 30 días después de esa inoculación había un 66% de severidad causada por Fusarium dentro del cormo. Otros estudios también han comentado que el movimiento de Fusarium dentro de la planta se estimula o se beneficia, se favorece por la multiplicación de las microconidias en el xilema y el movimiento de esas estructuras a través del flujo transpiratorio de la planta. Así que esto existe una relación en que sea el cormo el órgano que mayor cantidad de estructuras albergara luego de 40 días de inoculación para nuestro experimento. Por otra parte, tenemos el promedio de unidades formadoras de colonias por planta para la variedad Gros-Michel. Las tres primeras barras corresponden a las plantas susceptibles que se inocularon y las tres últimas corresponden a las plantas susceptibles que fueron de control y no se inocularon. Evidentemente, se observa la gran abundancia en cada una de las plantas de las colonias de Fusarium. Particularmente, las plantas que sirvieron de control y no se inocularon presentaron, aunque en mayor medida, algunas unidades formadoras de colonias. Esto se reportó estrictamente en la maceración de la raíz. Sin embargo, no se reportó ningún deterioro, ningún síntoma de deterioro en esas plantas de control, ni clorosis, ni amarillamiento foliar, ni ningún síntoma reportado en literatura. Hay algunos estudios que indican que Fusarium es uno de los géneros que está más estrechamente relacionado con la rizósfera de las plantas en un complejo que se denomina planta endófito, por lo que se cree que pueden existir algunas cepas de Fusarium no patogénicas que en este caso se pudieran encontrar como endófitas. En el experimento también se pudieron observar el agrietamiento del pseudotallo, una precocidad en el desenvolvimiento de la hoja bandera, a su vez también se presentó un acortamiento y en la literatura esto se denomina como hoja bandera enana. También se presentó un amarillamiento foliar sucesivo que iniciaba desde el borde de la lámina hacia el interior hasta la nervadura central. Todo esto que se encontró en el experimento está reportado en la literatura como síntomas de daños causados por Fusarium en campo en plantas susceptibles a este patógeno. Y en esta gráfica tenemos el promedio de unidades formadoras de colonias por planta de la variedad resistente Williams. Las tres primeras plantas, marcadas con el número 7, son las plantas pertenecientes al tratamiento de las plantas resistentes que se inocularon y las tres últimas son las plantas resistentes que sirvieron de control. Particularmente, solo una de las plantas que se inocularon presentó en promedio una unidad formadora de colonia. Sin embargo, no se reportaron síntomas de deterioro en campo. Todas las plantas en general tienen la capacidad de defenderse frente a ataques de patógenos y eso se conoce como defensa basal, que está mediada por las fitohormonas. Sin embargo, en individuos resistentes hay una sobreexpresión de esos genes que regulan las fitohormonas. Además, para el caso puntual de los bananos resistentes a la raza 1, hay una respuesta inmediata ante la interrupción de la formación y multiplicación de microconidias dentro del patógeno, logrando entonces que se detenga la infección y generando pues que no haya enfermedad. Finalmente, como conclusiones, se establece que para las plantas de banano Williams no hay prevalencia en el inóculo, mientras que para las plantas de la variedad susceptible Gros-Michel hubo una cantidad de 4.000 unidades formadoras de colonia por gramo de peso fresco, prevalentemente en el cormo. Este es el órgano por excelencia de propagación asexual y esto puede significar un riesgo y por tanto es muy importante realizar pruebas que indiquen su estado fitosanitario antes de establecerse en el suelo libre de enfermedad.
Quiero agradecer especialmente a la profesora Liliana, quien me acompañó en todo este proceso, a la Universidad Nacional de Colombia y al Centro de Investigaciones del Banano, CENIBANANO. Muy bien, María Jimena. Te agradecemos tu intervención. Pues no se vaya de la sala porque después de la última presentación desde el primer bloque, pues habrá las preguntas y también la evaluación de nuestro jurado. Llamamos a la siguiente intervención, que la mencionaremos enseguida. La que va a tratar sobre influencia del sustrato en la propagación de planta de caña de género Guadúa, a cargo del máster Alan Alberto Alvarado Aguayo, de la Universidad Agraria del Ecuador, de Ecuador. Bienvenido, máster Alan, al 12º Congreso Internacional de Agronomía. Usted tiene 20 minutos de su participación. Bueno, saludos cordiales, distinguidos organizadores del Centro de Investigación y Desarrollo del Ecuador. Saludos cordiales, distinguidos participantes de este 12º Congreso Latinoamericano de Agronomía. Me presento brevemente, ingeniero agrónomo Alan Alvarado Aguayo, de la Universidad de Guayaquil, con diplomado superior en investigación y máster en docencia superior de la Universidad Agraria del Ecuador. Experiencia en supervisión de labores de campo en cultivos de cacao, plátano, alguna vez experiencia de docencia a nivel de bachillerato. También técnico de la unidad de medio ambiente del gobierno municipal de donde procedo, que es el Cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, en Ecuador. Y actualmente, hoy por hoy, docente investigador en coberturas vegetales y especies fijadoras de nitrógeno en la Universidad Agraria del Ecuador. Les presento el título de esta investigación, esperando pues sea de su agrado y compartir experiencias que hemos descubierto, ¿no?, a lo largo de nuestro trajín, ¿no? Es sobre la influencia del sustrato en la propagación de plantas de caña del género Guadúa. Ahora bien, en el contexto de la agroforestería en Ecuador, si hablamos una introducción corta, básicamente las plantaciones de caña que pertenecen a la familia Bambusoidae no están concebidas generalmente dentro de sistemas tecnificados de producción. Hay más de 50 especies de guadúa de importancia económica, pero en términos de superficie, utilización y aprovechamiento destacan dos, que son la guadúa angustifolia y la guadúa amplexifolia. Estas especies, a diferencia de las demás, y podríamos equipararla con otras como la bambusa, son recursos ampliamente utilizados en sectores principalmente rurales, de construcción, corrales de animales. Tienen una versatilidad para usos de artesanía y muchos usos similares. ¿Por qué escogimos o quisimos hacer esta presentación o este proyecto en caña, ¿no?, debido a la gran importancia que tiene desde el punto de vista ecológico o agroecológico, ¿no? Estas plantas atraen fauna, flora, enriquecen los ecosistemas donde están presentes, participan con la captura de dióxido de carbono, por lo tanto van a contribuir a la disminución del cambio climático. Son un recurso altamente renovable, ya que se pueden reproducir permanentemente una vez establecidas, y sobre todo su crecimiento es vigoroso, es rápido. Eso les da un aprovechamiento precoz dentro de los sistemas agroforestales, e incluso más rápido que muchos árboles. Como comentamos, es una materia prima muy versátil para distintos usos. Y en caso de las construcciones, tiene una función de regulador térmico. Si hablamos un poco de la importancia social de esta planta, constituye una fuente de empleo para habitantes, especialmente en las zonas rurales. Ahora bien, cabe mencionar cuál es nuestro objeto de estudio. En esta presentación vamos a evaluar
el comportamiento de Guadua angustifolia y Guadua amplexifolia en 3 sustratos para su propagación y por un lapso de 6 meses bajo condiciones de vivero. ¿Qué es lo que se pretende obtener con estos resultados? ¿No? Primero, evidentemente, el sustrato de propagación más adecuado y la especie que mejor se adapta. Esto en términos de emisión de brotes y desarrollo fenológico de las plantas. Aquí tendríamos el centro o el origen de la investigación, ¿no? Nos situamos en la Granja El Vainillo, provincia del Guayas, el país Ecuador, con estas coordenadas geográficas. Y en la metodología de la investigación estamos evidentemente usando 2 especies de guadúa, ¿no? La angustifolia y la amplexifolia. Las variables que se van a analizar en este estudio son la aparición de brotes y hojas nuevas en términos de porcentaje, el crecimiento longitudinal, el número de brotes basales, la materia seca definida en gramos planta de los brotes y el área foliar efectiva en centímetros cuadrados por planta. Estas variables se van a aplicar tanto a Guadua angustifolia como Guadua amplexifolia. Y se han realizado 3 tratamientos. Las combinaciones del sustrato en proporción de 1 a 1 con el suelo del lugar, pero mezclado con primero el T1 arena de río, el T2 humus de lombriz o vermicompost y el T3 cascarilla de café. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Como se había mencionado, evaluar el desarrollo de las cañas en estas 3 sustratos, pero también comparando 2 especies diferentes de un mismo género, en este caso Guadúa. Entonces, en la zona, pues se realizaron 2 muestreos en cuanto a las condiciones climáticas, en caso de temperatura, en el mes de marzo, en el mes de octubre, la humedad relativa y la radiación foliar fotosintéticamente activa, ¿no? Entonces, para esto, pues como ustedes ven en esta tabla, tenemos condiciones distintas en 2 meses de muestreo, ¿no? La temperatura de 32.7, una media de grados centígrados en marzo, mientras que en octubre 35.8 grados, ¿no? El porcentaje de humedad relativa también en marzo es distinto al de octubre, de 41% en marzo y 29% en octubre. Y la radiación foliar también cambia en el término de micromoles por metro cuadrado y segundo. Tendríamos un 67% de radiación en el mes de marzo y 54% en el mes de octubre. Es decir, estos muestreos corresponden al inicio y un poco más avanzada la investigación para evaluar el comportamiento de las cañas en el sustrato y en el ambiente del entorno. Aquí tendríamos la presentación de lo que se ha descubierto en cuanto a las variables que se van a analizar, ¿no? Por un lado tenemos el porcentaje de emisión de brotes y si analizamos el comportamiento de estas especies en los distintos sustratos, podemos apreciar cosas interesantes, ¿no? En este caso, la Guadua angustifolia tiene un porcentaje de emisión de brotes del 70 y especialmente en el tratamiento 2 con el vermicompost. Desde el principio nos llega casi a unos valores que definitivamente se diferencian mucho del uso de los 2 sustratos y quizás al final se nos equipara la cascarilla de café en esta especie. Ahora, se pudiera pensar que la otra especie quizás tuviese un comportamiento similar en los mismos sustratos y bajo las mismas condiciones, pero no, cambia mucho la situación. En este caso, la emisión de brotes de Guadua amplexifolia supera, pero en el tratamiento 1 con arena de río. En el caso del uso del vermicompost, que sería el siguiente tratamiento, el porcentaje es menor. Y la cascarilla de café, que en el tratamiento 1 equiparaba casi a la angustifolia, pues acá se queda muy abajo. Entonces, situación a considerar, ¿no? 2 especies en un mismo lugar cambian su comportamiento en base al sustrato.
Ahora, en estudios comparativos, en el caso de Marín y otros colaboradores del año 2008, pues Guadua angustifolia y Guadua plexifolia pues han llegado hasta tener el 90% de emisión de brotes, pero con otras condiciones climáticas. Pasamos a otra variable. Acá tenemos el caso de los brotes basales. Se consideró ambas especies con relación a los tratamientos, los sustratos en ellos y los diámetros y altura que expresaban en el factor de su crecimiento, ¿no? Aquí podemos ver una tabla comparativa donde se correlacionan los valores, ¿no? En el caso, podemos ver que en las variables, de todas las variables, la emisión de brotes de angustifolia es mayor, el número de ellos, y siempre le da mayor número de brotes en el caso del uso de humus de lombriz, pero eso es angustifolia, porque amplexifolia, si bien el humus de lombriz ocupa el segundo, crece mejor con una mezcla de suelo y arena de río. En el diámetro también vemos diferencias significativas en cuanto al diámetro mínimo, máximo tomado en milímetros, o la altura mínima y máxima tomadas en milímetros. Entonces, en este caso, vemos un comportamiento a estas dos especies que difiere en cuanto a cómo se desarrollan en el sustrato. Si pasamos a la variable de la altura de los brotes, expresada en centímetros, vemos que angustifolia como especie tiene mayor altura, alcanza los 170 centímetros en en todas las semanas de muestreo, como ustedes pueden apreciar la gráfica, y siempre se expresan los mejores resultados en el tratamiento 2 con el uso de vermicompost. En segundo lugar, tendríamos la cascarilla de café y en último lugar, la arena de río, ¿no? Pero amplexifolia tiene un comportamiento muy distinto, ya que aquí se ve mejor la altura en la arena de río, a diferencia de la otra especie. Mientras que el vermicompost se aprecia, si bien es cierto, un crecimiento casi igual al final, pero solo al final, hacia la octava semana, o hacia la octava semana después de la siembra. Entonces, en investigaciones comparativas que nosotros analizamos, como el caso de Casanova en el año 94, pues se obtuvieron resultados poco favorables en sustratos con cascarilla de café, probablemente por la baja disponibilidad de nutrientes debido al pH elevado de este sustrato. Eso también lo pudimos corroborar en esta especie, pero vemos que el comportamiento de ambas cambia. Ahora, también se analizó la materia seca de los gramos por planta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si apreciamos las gráficas, podemos notar que en el caso de Guadua angustifolia, pues posee menos materia seca. Tenemos en el T2, que fue el mejor resultado, apenas un 44.3 gramos por planta de materia seca medio, pero amplexifolia llegamos a 69.1. En ambos casos, la materia seca aquí se aprecia mejor en el sustrato con el uso de vermicompost. Entonces vemos un comportamiento según la variable diferente entre un sustrato y otro, entre una especie y otra. En este caso, el segundo lugar en ambos tratamientos los llevaría el sustrato que tiene la arena de río. Como pueden ver, llegamos casi a 36 gramos planta en Guadua angustifolia y como 43 gramos por planta en Guadua amplexifolia, ¿no? En el caso de la cascarilla de café siempre se obtuvieron los menores resultados. Ahora, en estudios comparativos como el de Ordóñez y otros colaboradores en el año 2008, pues se descubrió o se enfatizó que amplexifolia posee más materia seca que angustifolia, cosa que se corrobora en este estudio. Y se precisa, pues quizás va a añadir de pronto estudios que determinen la tensión de agua del suelo. Este estudio careció de ello, quizás con uso de sensores Watermark,
podríamos evaluar probablemente el mejor uso del agua que tienen estas especies en el sustrato. Ahora, aquí tenemos el área foliar. La unidad pues, de centímetros cuadrados por planta, como podemos ver aquí, el área foliar es muy semejante en resultados finales y en ambos casos se trata del sustrato donde se mezclaba humus de lombriz con el suelo del lugar. La diferencia es muy grande en cuanto a los valores, como se pueden apreciar en las gráficas. Llegamos a 4000 centímetros cuadrados planta de área foliar efectiva en el caso de angustifolia, y en el caso de amplexifolia, pues 3996. Muy por debajo, apenas con 2000 nos queda la arena de río para amplexifolia hasta los 180 días después de la siembra. Y mucho más abajo, casi 1000 para el caso del sustrato con cascarilla de café. En el caso de el sustrato y el comportamiento de la otra especie, también observamos que llegamos prácticamente a 2000 con el uso de la arena de río, y la cascarilla de café aquí sí cambia. La amplexifolia tiene más área foliar con cascarilla de café, equiparando casi al sustrato con arena de río. Entonces notamos un comportamiento de las cañas diferentes, manejándolas en las mismas condiciones climáticas, pero con diferentes sustratos. Y todas fueron reproducidas de la misma manera. Ahora bien, ¿qué conclusiones pudiéramos llegar a mencionar a partir de este estudio? En este caso vamos a resumir algunas ideas, pero antes de llegar a las conclusiones, ¿por qué nosotros evaluamos la arena de río? ¿Por qué evaluamos el uso del humo de lombriz o vermicompost? ¿Y por qué la cascarilla de café, ¿no? Entonces, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? La arena de río, en la zona donde se desarrolla esta investigación, es un recurso abundante debido a la cuenca del río de la zona, que es el Bulu Bulu. ¿Ya? Entonces, esta arena es utilizada por muchos factores, incluso en los establecedores de los viveros, para las mezclas con sustratos, ¿no? Entonces, es un recurso que lo quisimos replicar de manera real en la zona, ¿no? Ahora, el uso del humus de lombriz, evidentemente por todas las características que tiene este abono y por su enorme riqueza mineral, lo cual va a contribuir a una comparativa del mejor abono que se recomienda en la zona para el uso de los viveros frente al recurso abundante de la zona, que era la arena de río. Finalmente tendríamos la cascarilla de café, que suele ser un recurso que se desecha en la zona, pero que en algunos viveros se implementa para los sustratos. Entonces creamos tres situaciones que reflejan de algún modo el comportamiento que pueden tener los productores de viveros en la zona. ¿Qué llegamos a las conclusiones de esta investigación? Ahora sí podríamos, con esta aclaratoria, mencionarlas. Quedó claro que el comportamiento de ambas especies cambia en algunos factores en base al sustrato, pero aún así las variables nos expresan de mejor manera, con claridad, el comportamiento tanto de Guadua amplexifolia como Guadua angustifolia. La brotación en el caso de amplexifolia pues, fue del 78% y 70% para angustifolia, ¿no? El resultado obviamente fue el mejor sustrato, pues la mezcla de suelo con vermicompost para amplexifolia. Ahora, las dos especies, tanto angustifolia como amplexifolia, tienen mejores resultados en cuanto a la dinámica de crecimiento en los sustratos con vermicompost. Evidentemente, este abono le da un sustrato adecuado para su desarrollo, pero en el estudio pues se descubrió que esa diferencia significativa no es notoria hasta la 8ª semana, ¿no? Donde al final se favorecía pues los datos con el caso de Guadua angustifolia. E incluso vimos que el uso de la arena de río tenía un efecto positivo en una de las especies, ¿no?
Ahora, no hay diferencias significativas, por tanto, podríamos concluir para arena y vermicompost en cuanto a la longitud de los brotes. Pero sí, con el uso de cascarilla de café, pues el crecimiento fue definitivamente menor. En los 3 sustratos utilizados se produjeron menos brotes, pero más gruesos y largos en el caso de Guadúa amplexifolia. Y lo que sí se destacó es que más materia seca tuvo esta especie que Guadúa angustifolia en el término de 12 semanas. Ahora, independientemente del sustrato, Guadúa angustifolia presentó más materia seca que Guadúa angustifolia. ¿Qué podríamos corroborar o relacionar de estas conclusiones? Las especies son endémicas de la zona, son muy utilizadas. Estudios que analicen los diferentes métodos de propagación, sí tenemos algo de ellos en la zona, pero en la zona ha faltado un estudio del comportamiento del sustrato utilizado. Y por lo que podemos apreciar en esta investigación, el sustrato sí ejerce cierto comportamiento de una de las dos especies en otras. Esas serían las conclusiones del trabajo. Deseo terminar esta presentación con una frase del poeta Yasunari Kawabata, el primer japonés en obtener el Premio Nobel de Literatura, en un poema que sería Utsu Shisato Kanashimito, lo bello y lo triste, escrito en el año 1977. La frase textualmente me gusta y la queremos enfatizar en este aspecto. Yo mando sobre mí, soy como las cañas, flexibles y a la vez fuertes. Lo externo me mueve, pero no me tumba. ¿Por qué la traje al contexto? Por la versatilidad que tienen el uso de las guadúas en la zona. Sobre todo, como se vio, las zonas rurales utilizan mucho este recurso y como institución, pues nosotros queremos generar conocimiento que potencie la reproducción de estas especies, sea tanto en técnicas de propagación como en uso de sustratos adecuados. De esta manera le damos realce a esta plantación que a veces se aprecian en la zona como manchas, las cuales tienen una riqueza agrobiodiversidad, de la agrobiodiversidad enorme. Entonces, las ventajas que tienen son muchas. Y mientras existan cañas, pues los ecosistemas serán ricos, forman microecosistemas en sus áreas de influencia. Y todo estudio que contribuya a este aspecto, pues favorecerá enormemente la atenuación del cambio climático cada vez con mejores medios de reproducción de especies que tengan velocidad de crecimiento y de establecimiento de fauna y flora. De mi parte y a nombre de mi institución, que es la Universidad Agraria del Ecuador, pues les agradezco enormemente. Muchas gracias por a todos ustedes por escucharme. Pues Alan Alvarado Aguayo. Buenas tardes. Perfecto, muy amable. Enseguida pues vamos a